Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en Contracultura News. Estamos a solo horas de las elecciones en Estados Unidos. Para eso, para mucho más, he preparado un episodio muy especial. Vamos a hacer un repaso de las principales noticias que en este momento están marcando tendencia y de alguna manera están marcando el futuro. Así que quédense conectados hasta el final del video para que puedan enterarse de todo esto que está pasando. Esta es una transmisión especial a solo muy pocas horas de la elección del 3 de noviembre. Ya estamos en la recta absolutamente final y vamos a ver qué va a pasar con esto en las próximas horas. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Contracultura News. Vamos a pasar de inmediato a revisar las principales noticias que están marcando la jornada, que han marcado los últimos días. Vámonos de inmediato a Filadelfia para tratar de entender en qué contexto se están desarrollando estas elecciones, esta jornada electoral en Estados Unidos, que es algo que le vamos a dedicar bastante tiempo aquí al programa. Resulta que el día 29 de octubre se encontraron explosivos en una camioneta en Filadelfia y se tuvo que imponer finalmente el toque de queda para sofocar los disturbios, según algunos informes. Resulta que la policía de Filadelfia encontró explosivos y otros materiales sospechosos en una camioneta el miércoles por la noche, según varios informes, mientras que las autoridades impusieron un toque de queda en toda la ciudad después del anochecer para sofocar la violencia y los saqueos que estallaron después de un tiroteo en el que intervino la policía. Bueno, este vehículo fue encontrado en Logan Circle, en el vecindario de Center City, informó esto WPV1. La policía le dijo al medio que recuperaron tanques de propano, antorchas y lo que pudieron haber sido cartuchos de dinamita. También se reportó que la policía no encontró a nadie dentro de la camioneta, mientras que un testigo dijo a las autoridades que vieron a un hombre salir corriendo del vehículo. Bueno, todo esto se produjo en el contexto, este estallido de violencia y de saqueos, en base a la muerte de Walter Wallace, quien se lo encontró con un cuchillo, se comportaba de manera errática, como se describió cuando la policía finalmente le disparó. Los familiares del hombre fallecido dijeron que sufría de problemas mentales y estaba sufriendo un ataque de nervios cuando la policía lo confrontó, este ciudadano Walter Wallace. Bueno, esta muerte de Wallace provocó 2 noches de disturbios y escaramuzas entre la policía y los manifestantes, con informes anteriores de alrededor 50 oficiales heridos y 172 personas arrestadas. Bueno, como siempre comenzaron las protestas de manera pacífica en un principio y después todo se descontroló completamente. Incluso el padre de Walter Wallace hizo un llamado a la gente para que detuviera la violencia por respeto a su hijo y a su familia. Él dijo lo siguiente: no apruebo la violencia, el desgarro de la ciudad, el saqueo de las tiendas y todo este caos, dijo los periodistas en una reunión con mucha gente. Esto es un SOS para ayudar y no para lastimar. Bueno, se reportó que este ciudadano Wallace sufría trastorno bipolar y su esposa transmitió además sus dificultades psicológicas a los oficiales que lo encontraron antes del tiroteo. Todo esto lo dijo un abogado de la familia. Bueno, pero pongan mucha atención a una de las noticias más importantes de los últimos días relacionadas al famoso laptop de Hunter Biden, del que vamos a hablar hoy día también. Resulta que Tucker Carlson, que es un presentador de la cadena Fox News, divulgó que alguien parece haber interceptado y robado documentos incriminatorios sobre los Biden que Carlson habría revelado en realidad en su programa, pero que no pudo hacer en el tiempo que tenía establecido, producto de que estos documentos condenatorios estaban supuestamente de camino a Los Ángeles, donde Carlson entrevistó al socio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski, que vimos en el video anterior. Este reveló que Joe Biden estaba íntimamente familiarizado, como recordarán, con empresas comerciales globales con su hijo. Todo esto contrariamente a lo que por supuesto dijo el candidato presidencial demócrata el año pasado. Bueno, de alguna manera y en algún lugar del tránsito de estos documentos, estos papeles desaparecieron completamente y la única evidencia que quedó fue el sobre vacío. Bueno, los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden,
junto con los publicados en otros lugares y el testimonio además de Bobulinski, muestran que Joe Biden no solo sabía sobre el imperio empresarial de su hijo, que abarca todo el planeta, sino que también conoció a los contactos de su hijo. Los documentos que desaparecieron dan cuenta de algunas cosas que Carlson detalló. Siempre, dijo él, están sucediendo muchas cosas en las que no tenemos tiempo para hablar, comenzó, pero hay algo específico detrás de esta escena que sentimos que deberíamos contarte. Carlson dijo además que él y su equipo recibieron una colección de documentos confidenciales relacionados con la familia Biden que creemos son auténticos, reales y condenatorios. Bueno, la fuente de los documentos se puso en contacto con Carlson mientras se preparaba para entrevistar justamente a Bobulinski. Así que el martes por la mañana, dijo además Carlson, hemos recibido noticias de la empresa de transporte de que nuestro paquete se había abierto y faltaba el contenido, explicó. Los documentos habían desaparecido. La compañía rastreó el sobre hasta las 3:44 am del martes. Fue entonces, como dijo Carlson, fue un empleado de una instalación de clasificación en otro estado que notó que el paquete estaba abierto y vacío. Bueno, todo esto que estamos viendo, evidentemente presupone, ¿cierto?, una mano negra que está ahí, que se suma a todos los intentos que ya ha habido hasta el momento de poder ocultar toda esta información que aparece en el laptop, mucha de la cual han habido fuentes de alto valor, por así decirlo, incluido el presidente de los Estados Unidos, que han afirmado que es mucho más grande de lo que la gente piensa, incluyendo, por ejemplo, probablemente el contenido que haga referencia a pornografía infantil, como lo que han mencionado y que evidentemente no es algo fácil de publicar en Internet por las connotaciones que ya tiene. Así que hagamos un pequeño repaso sobre esto, porque lo que ya hay aquí es bastante y no se necesita nada más que estos documentos para demostrar algunas irregularidades, sino además actividades ilegales por parte de esta mafia de los Biden. Bueno, por ejemplo, los correos electrónicos de la computadora portátil de Biden y que han sido publicados en el New York Post revelan no solo un acuerdo de 30 millones de Hunter Biden con Red China, sino también una reunión en el año 2015 entre un ejecutivo de Burisma Holdings y el entonces vicepresidente Joe Biden. El ejecutivo envió un correo electrónico a Hunter Biden, miembro de la junta de Burisma, para organizar la reunión. Bueno, la campaña de Biden obviamente niega tal reunión, admite que Biden podría haberse encontrado con él al margen de algún evento más amplio entre Estados Unidos y Ucrania. Pero otro correo electrónico del 2015, el ejecutivo esta vez buscó la ayuda de Biden Jr. para anular una investigación de corrupción de la empresa. Lo consiguió en el año 2016 cuando el entonces vicepresidente Joe Biden forzó al país para despedir al fiscal que investigaba la empresa energética. Bueno, una y otra cosa suma y sigue. Además, hay un mensaje de texto de la computadora portátil que reveló que Hunter Biden y otros familiares dividieron sus ingresos con Joe Biden. Bobulinski además confirmó que Big Guy, descrito Big Guy refiriéndose al padre, ¿cierto? El pez gordo, el hombre viejo, el hombre grande. Describió además un plan de distribución de acciones para un acuerdo comercial Biden-China, que era de hecho este personaje, nada más ni nada menos que Joe Biden, este Big Guy. Y en la entrevista de 1 hora con Carlson, Bobulinski detalló una reunión con Joe Biden, además en Los Ángeles en el año 2017. Bueno, como si todo esto fuera poco, además está una reunión que se organizó, una gira por la Casa Blanca para empresarios chinos que se habría organizado el año 2011, donde también se reunieron con el vicepresidente Biden en ese tiempo. Para recapitular un poco y que entienda la importancia de estos correos electrónicos y del testimonio que ha dado Bobulinski, es el siguiente problema. Joe Biden mintió cuando dijo que no sabía nada de las actividades comerciales de su hijo. Estas empresas además dieron como resultado una remuneración lucrativa que sería imposible para alguien con un historial de uso importante, por ejemplo, de drogas y sin ningún tipo de experiencia en el negocio de la energía, a menos que esa persona no fuera bendecida con el apellido de un vicepresidente en funciones. Así que todo esto lo que hace confirmar de alguna manera que Joe Biden está completamente comprometido. Y elegir a Joe Biden hoy día es entregarle el poder de Estados Unidos a el Partido Comunista Chino, literalmente. No se sabe además qué tan comprometido puede estar, además de lo que
se está mostrando que evidentemente es muy probable que sea solamente la punta del iceberg y se supone que los chinos lo tienen mucho más comprometido con cientos y cientos probablemente de documentos, probablemente fotografías y otro tipo de cosas que puedan ser incriminatorias y que lo puedan mantener en una suerte de estado justamente de extorsión. Así que esa es la gran preocupación en la caja de Pandora que ha abierto justamente este laptop, que incluso mucha gente fanática se niega a creer que esto es absolutamente real. Bueno, están ahí las pruebas, todo aparecerá con el tiempo, es una cosa absolutamente innegable. Pero pongan atención a la siguiente noticia. Resulta que Biden, el candidato demócrata, ha afirmado que confiscará todas las armas de propiedad privada. Si Biden es elegido presidente, va a haber millones de propietarios de armas que de repente van a adeudar impuestos sobre las armas que ya poseen y millones van a ver al Departamento de Justicia desplegado para confiscar todo su arsenal. Bueno, Biden ha anunciado que como presidente requerirá que todos los que posean una AR-15 registren esa arma según los mandatos de la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934. Eso equivaldría a un recargo de $200 por cada una de estas armas en su arsenal o $200 por cada AR-15. Bueno, por su parte, la Asociación Nacional del Rifle estima que hay 18 millones de AR-15 que son propiedad de estadounidenses. Dicen algunos que esto es una estimación baja incluso, pero hagamos los cálculos de lo que esto significa si se llegase a implementar. Son 3.6 mil millones en nuevos impuestos. Un negocio redondo, desarmas a la población, la dejas a merced de cualquier cosa y además recaudas impuestos con esto. Sin embargo, además debe tenerse en cuenta una cosa muy importante, de que no hay forma de que el presidente Biden se detenga en imponer impuestos y requisitos de registro a los AR-15. No, y vamos a ver por qué. En el sitio web de su campaña, Biden describe la segunda enmienda como limitada y se jacta de que si es elegido, él dice promulgar legislación para prohibir una vez más las armas de asalto. Esta vez las prohibiciones se diseñarán sobre la base de las lecciones aprendidas de las prohibiciones de 1994. Por ejemplo, la prohibición de las armas de asalto se diseñará para evitar que los fabricantes eludan la ley haciendo cambios menores que no limiten la letalidad del arma. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta, ¿qué sucede si el Congreso se niega a promulgar una legislación tan radical e inconstitucional? Porque evidentemente atenta contra la segunda enmienda que está en la Constitución y que tenía como objetivo defenderse de la tiranía en caso de que el gobierno se vuelva tiránico y que los ciudadanos pudieran mantener así un equilibrio de fuerzas con el gobierno, algo completamente único que diseñaron los padres fundadores porque sabían evidentemente los peligros de el poder en exceso. Así que Biden además dice en su sitio web, mientras trabajamos para aprobar esta legislación, Biden también utilizará su autoridad ejecutiva para prohibir la importación de armas de asalto. También está diciendo esto. Bueno, ese es el tipo de gobierno autocrático y autoritario que hemos visto establecido durante las últimas décadas. Cada vez que un presidente de cualquiera de los partidos no quiere esperar a que los legisladores hagan leyes, simplemente quitan la tapa de un bolígrafo y firman un decreto, alegando que se hace bajo su autoridad constitucional. Sin embargo, la guerra de Biden contra las armas de guerra no terminará ahí. Promete, por ejemplo, que restringirá a una cantidad de armas de fuego que una persona además pueda comprar al mes. Como presidente, Joe Biden no solo impondrá impuestos a las armas que ya posees, sino que prohibirá la venta de armas de asalto y restringirá a todos los estadounidenses a comprar solo un arma aprobada por Biden por mes. Bueno, en resumen, si vas al sitio de Biden y ves de qué se trata todo esto, no hay ningún tipo de arma de fuego que no va a agravar, ningún arma de fuego que no va a regular, ningún arma de fuego que no va a restringir y ningún estadounidense que va a poder escapar de esto, según él, durante su administración. Y a la vez, nadie va a gozar de los derechos protegidos por la segunda enmienda. Bueno, luego, con todas estas prohibiciones vigentes, Biden además promete poner las botas en el suelo para asegurarse de que todas estas armas sean además confiscadas. Aquí está la promesa que aparece en su sitio web. Como presidente, Biden dirigirá al FBI y a la ATF
a delinear un proceso de renuncia modelo, promulgar cualquier legislación necesaria para garantizar la renuncia cuando las personas caigan bajo una de estas prohibiciones federales y luego así proporcionar asistencia técnica y financiera a los gobiernos estatales y locales para establecer procesos de renuncia por cuenta propia. Bueno, el presidente Biden no solo va a hacer uso de toda la fuerza del gobierno federal para hacer cumplir este plan de confiscación de armas, sino que además va a cooptar el dinero, los medios y los hombres de los estados y las ciudades, por ejemplo. En conclusión, va a tratar de conseguir tus armas por todos los medios, punto. Así que no hay que subestimar este compromiso de Biden con la confiscación. No se detendrá ante nada para ver todas las armas de guerra y armas de asalto retiradas de las manos y hogares de los civiles y colocadas bajo el control exclusivo del gobierno federal, lo que han hecho todos los grandes tiranos antes de asumir un gobierno. Si los estados permiten que el gobierno federal le robe a la gente su capacidad para resistir la tiranía, entonces todas las demás libertades estarían evidentemente a merced de esa misma fuerza federal, porque una población desarmada es una población esclava. El 3 de noviembre hay más en juego que solo el nombre en el membrete de la Casa Blanca. La capacidad de los estadounidenses para resistir la imposición de la tiranía armada también estará en la boleta electoral, según este artículo de thenewamerican.com. Vamos a pasar a revisar la primera noticia relacionada a todo esto. Bueno, Trump ha dicho lo siguiente. Está advirtiendo a los demócratas que planean deslegitimizar los resultados de las elecciones. Algo que les suena, ya lo veníamos hablando hace muchísimo tiempo aquí y evidentemente no es porque seamos adivinos ni nada por el estilo, es porque ellos están tratando de sacar esta narrativa y ya lo han dicho absolutamente abiertamente. Así que en base a esto, la campaña de Trump ha emitido un comunicado el lunes advirtiendo que el complot de los demócratas existe y es justamente para deslegitimizar la elección utilizando propaganda y leyes para comprometer su integridad. Bueno, el subdirector de campaña de Trump, Justin Clark, explicó que la combinación de un poco de entusiasmo por Biden, prácticamente ningún juego terrestre o operaciones de campo, como lo hemos visto solos en los debates, y además los temores de los votantes demócratas de votar en persona significan problemas para Biden. Los demócratas están entrando en pánico porque Joe Biden no ha obtenido una ventaja lo suficientemente grande en las primeras votaciones en los estados de batalla y saben que los votos en persona del presidente Trump el día de las elecciones compensarán la diferencia y lo impulsarán a la victoria, dijo Clark. Así que Trump ha publicado una declaración sobre los planes demócratas para deslegitimizar los resultados del día de las elecciones. Clark además reveló que los demócratas planean comprometer la elección a través de propaganda y esfuerzos para retrasar la elección a través de los tribunales, lo que les venimos diciendo. La prensa va a anunciar que los resultados no están claros. Ese es mi pronóstico y lo que puedo ver, a pesar de que Trump va a haber ganado. Va a ganar por una razón muy simple, porque toda la violencia y todo esto probablemente le está jugando a favor a él frente a un candidato que no tiene ninguna posibilidad más que ser elegido por gente completamente ciega o fanática o incluso suicida. Una persona que no está bien de salud mental, se le olvidan las cosas, confunde a las personas, es evidente. Además, la prensa declara que Biden va ganando. Así que tenemos el mismo escenario que vimos con Hillary Clinton en el sentido de que la prensa igual anunciaba que iba ganando para tratar de manejar alguna de la intención de los votos, la narrativa, etc. Así que la prensa va a anunciar de que los resultados no están claros. Ese es el juego que están haciendo los demócratas. Van a decir que no hay claridad en los resultados, aprovechándose justamente de este tema de la pandemia, que ya incluso hace pensar por qué fue lanzada en este momento determinado. No se tratará quizás de Trump, no se tratará quizás de poder simplemente llevar esos votos al correo para tener un manejo, para retomar el control de uno de los principales financistas del globalismo internacional, como lo es Estados Unidos, que es una pieza clave para
el nuevo gobierno mundial que pretenden hacer, donde tienen que, por cierto, eliminar todas las naciones y sobre todo las superpotencias. Dejar que se impongan las potencias más totalitarias, por ejemplo, China y Rusia. Aquellos que tengan la capacidad de controlarlo absolutamente todo mediante la fuerza. Hay grandes intereses en juego. Sabemos los planes de China y Rusia, que siempre han estado aliados y cuyo objetivo es una invasión a Estados Unidos. Lo han planificado durante muchísimos años. Los chinos saben que para poder seguir existiendo deben salir a conquistar territorio. Vean el programa Los planes de China para conquistar al mundo y el discurso secreto del general Hao Tian. Así que Lunev, también de ex oficial soviético, también reveló muchísimo de esto. Habló justamente de los planes que tenían los chinos y los soviéticos en conjuntos para repartirse Canadá, Estados Unidos, etc. Hay muchas cosas en juego en esta elección. Muchísimas cosas en juego. Y es por eso que Trump está haciendo este tipo de declaraciones, porque ya estamos frente a un fraude que ha sido evidente, donde hay videos, donde se ha mostrado abiertamente que muchos de los votos de Trump se han lanzado literalmente a los ríos, a los tarros de la basura, aprovechando todo este tema de los votos por correo. Así que Clark, este personaje de la campaña de Trump, reveló que los demócratas planean comprometer la elección a través de propaganda y esfuerzos para retrasar la elección a través de los tribunales. Dijo lo siguiente: somos conscientes de que los demócratas ya han cortado los anuncios de televisión que están dispuestos a implementar para consolidar aún más la desinformación, buscando convencer a la gente de que todo lo que Joe Biden necesitaría para la victoria es más tiempo, que se extiende mucho más allá del día de las elecciones, dijo Clark. Al mismo tiempo, anticipamos plenamente que los demócratas estarán en la corte argumentando para extender los plazos para aceptar y contar los votos enviados por correo y recibidos mucho más allá de los plazos promulgados por las leyes estatales individuales. Clark también recordó a los votantes que Hillary Clinton incluso le dijo a Biden en agosto que no ceda bajo ninguna circunstancia. Como para probar el punto de Clark, Clinton volvió a afirmar el lunes que las elecciones no terminarán hasta que se cuenten todos los votos. La elección terminará cuando se cuenten todos los votos. Pongan atención en esto. Por ejemplo, el fiscal general de Pensilvania, George Shapiro, el principal agente de ley de los estados, declaró descaradamente que Trump perderá el estado si se cuentan todos los votos. Por ejemplo, ve las declaraciones. Recordemos lo que dijo Nancy Pelosi. Creo que fue ayer, si no me equivoco. Dijo, sea cual sea el resultado, lo dijo de manera muy compungida, muy tímida, muy desesperada, sea cual sea el resultado, dijo, vamos a entronar a Biden en el fondo. ¿Qué se refiere a sea cual sea el resultado? ¿Se dan cuenta? Esta gente no tiene el más mínimo respeto por la democracia, por la decisión soberana de la gente, porque llevan 4 años jodiendo a un presidente que ha sacado las tropas. O sea, toda esta gente que se quejaba de Estados Unidos, que no entienden el juego que hay entre el Deep State y el patriota norteamericano promedio, que no le importa y que jamás apoyó ninguna de estas intervenciones que le trajeron tanta desdicha y mala fama a Estados Unidos y que lo mancharon. Así que esta gente que critica tanto al imperialismo yanqui debería estar muy feliz, deberían ser los más felices con el presidente Trump, porque es el único que ha retirado las tropas, ha hecho un esfuerzo tremendo por evitar conflictos armados, todo lo contrario a las administraciones anteriores. Ha hecho crecer la economía, ha ido sacando progresivamente, hasta ahora de lo que hemos podido ver, en este primer mandato. Recuerden que los segundos tiempos, además, son complicados,
pero hasta ahora ha ido sacando a Estados Unidos de el poder y los tentáculos que ellos mismos financiaron. Me refiero a las Naciones Unidas, donde grandes presidentes fueron claves en poder financiar todo este tipo de organizaciones internacionales como la Comisión Trilateral, la ONU, el Grupo Bilderberg y tantos otros más que son aquellos que están todos con la misma agenda el día de hoy. Todos. Encerrar a todo el mundo, vacunar a todo el mundo, restringir las libertades de todo el mundo, etcétera. Etcétera. Así que todo esto que estamos viendo es una narrativa tremendamente peligrosa, sumada a todo lo que está saliendo en relación a lo que está por venir, que les contaba en el episodio anterior, que tiene que ver con las protestas que pretenden hacer en Washington, D.C., en caso de que Trump gane y tratar de sacarlo a toda costa de la Casa Blanca. Un grupo de gente entrenado por radicales. Así que en medio de todo esto, Trump ha dicho que está listo para una elección impugnada. Vamos con nuestros abogados, tal cual lo dijo un artículo del The Epoch Times. El presidente Trump dijo que probablemente emprendería acciones legales si cree que las elecciones del martes son impugnadas, es decir, en Pensilvania, por ejemplo, un estado clave en el campo de batalla. Tan pronto como terminen las elecciones, iremos con nuestros abogados, dijo Trump a los periodistas antes de realizar una manifestación en Carolina del Norte el día domingo. Además, el presidente dijo que los esfuerzos de escrutinio después del 3 de noviembre en Pensilvania y otros estados serían injustos. Varios condados de Pensilvania, por ejemplo, que es un estado clave en esta elección, han anunciado que contarán los votos después del día de las elecciones. No creo que sea justo que tengamos que esperar un largo periodo de tiempo después de las elecciones, dijo Trump, y agregó sería algo terrible. Pregúntese usted cuál es el objetivo de empezar a trazar esto. ¿Se dan cuenta cómo va calzando todo lo que quieren hacer? Bueno, además, el presidente dijo, si la gente quisiera recibir sus boletas, deberían haberlo hecho mucho antes. No tienen que entregar sus boletas el mismo día, podrían haberlas ingresado hace un mes. Creemos que es una decisión ridícula. Luego, George Shapiro le escribió al presidente lo siguiente: pero si sus abogados quieren juzgarnos, estaremos felices de derrotarlo en la corte una vez más, le dijo. Bueno, todo esto se produce cuando varios altos funcionarios del estado de Keystone han advertido que las papeletas van a tardar varios días en contarse. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que estamos viendo en todas partes. Por ejemplo, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, instó a los residentes a tener paciencia tras la votación del martes y advirtió que necesitarían varios días después del día de las elecciones para contar todas las boletas por correo. Esto significa obtener un recuento de las boletas por correo que llevará fácilmente varios días, dijo Kenney. Y agregó, esto puede determinar el resultado en Filadelfia y en la Commonwealth en su conjunto. Así que, de nuevo, tengan paciencia. Bueno, evidentemente todo esto lo anticipaban y es por eso que hace tanto tiempo viene hablando el presidente Trump que hay que ir a votar en persona y le ha pedido directamente a sus seguidores que voten en las urnas directamente, justamente para poder evitar este torbellino, porque evidentemente saben cuál es este plan que pretenden hacer. Porque entre todas las cosas que están pasando y la crisis de deslegitimidad que tiene el candidato Biden, producto, por ejemplo, de esta pesadilla de seguridad nacional, donde la computadora portátil de Hunter Biden, que vamos a poder volver a mencionarla, porque trae algunos datos extra. Por ejemplo, tenía números de celular personales para Clinton, funcionarios administrativos de Obama, etc. Todo este tipo de cosas pasan siempre igual. Cuando estalla un gran escándalo que vaya a, de alguna manera, poner en evidencia el actuar corrupto de ciertos funcionarios del Deep State norteamericano, empiezan este tipo de estas protestas, empiezan estos fuegos artificiales por todas partes para desviar la atención y por supuesto la prensa no dice absolutamente nada de esto, más que desmentirlo de alguna manera cuando ya está por todas partes en las redes sociales y dar evidentemente una falsa narrativa. Acordémonos que el 14 de octubre el New York Post publicó una historia en la que alegaba que Joe Biden estaba involucrado en los negocios de su hijo en Ucrania y China. El periódico citó el contenido de la computadora portátil de Hunter, que según los informes, el segundo hijo de Joe Biden, llevó a una tienda de
de tecnología para poder reparar su computadora, ¿cierto?, en abril del 2019 para que ésta fuera reparada. Bueno, The New York Post afirma que nunca volvió a recogerlo y dejó ese computador tirado. Han surgido nuevos detalles sobre el contenido de esta computadora portátil de Hunter Biden, para complementar lo que estábamos hablando anteriormente, ya que el hijo del ex vicepresidente estadounidense y candidato presidencial demócrata Joe Biden ha sido criticado por la falta de seguridad en su MacBook Pro. Según el Mail on Sunday, la computadora portátil del empresario contenía correos electrónicos privados de su padre, incluidos correos electrónicos enviados cuando Joe Biden se desempeñó como vicepresidente de Estados Unidos y los números de teléfono de casi todos los miembros de la administración de Barack Obama. La contraseña, por ejemplo, de la computadora portátil era Hunter02. Este periódico además escribió que los expertos cibernéticos contratados para evaluar los materiales descargados de la computadora de Hunter Biden habían confirmado su autenticidad. He estado haciendo esto durante 20 años y no hay nada que sugiera que la computadora portátil o su contenido hayan sido interferidos o alterados de alguna manera, dijo al periódico, un experto que ha trabajado con las fuerzas de orden de Estados Unidos. El manejo, porque es clave entender esto, de datos ultra secretos en su computadora portátil fue calificado como una pesadilla de seguridad nacional por otro experto en tecnología que habló con el Mail on Sunday. Ninguna de la información descubierta en la computadora fue encriptada o protegida por la verificación de 2 pasos. El contenido así de la computadora portátil también incluye, por ejemplo, los números de teléfono del ex vicepresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la secretaria de Estado Hillary Clinton, así como los números de teléfono de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, copias, por ejemplo, de los documentos personales de Hunter Biden, como su pasaporte, extractos bancarios, su licencia de conducir, tarjetas de crédito y una tarjeta de seguro social. Un vasto tesoro, por ejemplo, de contactos y funcionarios de alto rango y celebridades, incluidas actrices de Hollywood, el cantante, por ejemplo, de Coldplay, el ex director del FBI, Louis Freeh, detalles, por ejemplo, sobre su adicción a las drogas y su vida sexual. Numerosas fotos lo muestran participando en actos sexuales y fumando lo que parece ser cocaína o crack. Un documento que muestra que gastó $21,000 en un sitio de pornografía con cámaras en vivo y otros $11,400 en solo una noche en un club de striptease en Nueva York. Algunos documentos también muestran pagos múltiples a mujeres cuyos nombres aparecen en sitios web de acompañantes. Suma y sigue. Además, decenas de mensajes de texto entre Hunter y Hallie Biden, la esposa de su difunto hermano. Después de que su hermano muriera de cáncer cerebral, Hunter, quien estaba casado pero separado de su esposa Kathleen, tuvo un romance con Hallie. Además, habían ideas para películas. Un documento, por ejemplo, decía: un misterio para mí mismo, una comedia dramática realmente trágica. Mi padre es elegido vicepresidente de los Estados Unidos. Pierdo la totalidad de mi negocio. Encuentro una nueva forma de hacer negocios y reemplazo la mayor parte de mis ingresos. Recaído después de 7 años de sobriedad. Vuelvo a rehabilitación. El servicio secreto me sigue, entre otras cosas. Así que todos los expertos, como se darán cuenta en tecnología, han criticado a Hunter por mantener la información confidencial y secreta en su computadora portátil sin cifrado ni ningún tipo de protección, además. Además de otras cosas, un correo electrónico, por ejemplo, descubierto en la computadora contiene los nombres y contactos de miembros del servicio secreto de los Estados Unidos durante el mandato de su padre como vicepresidente. Una fuente anónima le dijo al Mail el domingo que mantener esa información sin protección es una violación flagrante de la seguridad y que el manejo de esta información por parte de Biden podría haber amenazado la vida de otras personas. Además, algunos expertos en tecnologías e información han señalado que esto representaba un peligro no solo para la reputación de Hunter Biden y su familia, sino que podría además haberlo convertido en víctima de un chantaje si alguien hubiera accedido a la computadora portátil. Si un Estado o un individuo hostil hubiera logrado piratear la computadora de Hunter y no habría sido difícil, considerando la falta de seguridad en ella, fácilmente habrían descubierto quién estaba custodiando al vicepresidente y potencialmente podría amenazar a la familia, miembros de esos miembros del servicio secreto, dijo esta fuente al diario Mail. Bueno, toda esta noticia, que ha recibido muy poca cobertura, lamentablemente llega 48 horas antes de que los estadounidenses emitan sus votos en las elecciones presidenciales y podría así potencialmente frustrar las posibilidades de Joe Biden de asegurar una victoria.
el demócrata de 77 años, descartó todo esto. Dijo que esto no era real. Descartó además el informe del New York Post, que decía que la información descubierta en la computadora portátil de Hunter Biden revelaba que Joe Biden estaba involucrado en los negocios de su hijo en China y Ucrania. Sin embargo, ni el ex vicepresidente ni su hijo han cuestionado que la computadora portátil fue llevada a una tienda de informática o la autenticidad de otra información encontrada en ella. Así que, ¿qué van a decir ahora? ¿Fueron los rusos? El fantasma de los rusos. Bueno, importante tener en cuenta algunas de las cosas que está haciendo Trump los últimos días antes de las elecciones, las últimas horas en realidad antes de las elecciones. Una de ellas tiene que ver con lo que mencionamos la semana pasada de esta información de que habría una supuesta protesta que se estaría organizando por redes sociales para ir a llevar una gran masa de gente a la Casa Blanca y para poder sacar al presidente. Así que, en base a todo esto que está pasando y estas amenazas de estos grupos radicales, las autoridades estadounidenses van a reforzar la seguridad en la Casa Blanca con una nueva valla que va a rodear todo el complejo. La valla no es muy alta, tiene probablemente 1,80 m, no es más que eso. Bueno, toda esta medida se consideró necesaria debido a los temores de posibles disturbios masivos por los resultados de las elecciones. Bueno, así que producto de todo esto van a aumentar la seguridad. Además, van a llamar a 250 miembros más de la Guardia Nacional que se han puesto en espera para ser llamados probablemente por la policía metropolitana. Así que van a asegurar todo este complejo de la Casa Blanca, el IPSE y la Plaza Lafayette. Bueno, el aumento de toda esta seguridad que está en preparación para el día de las elecciones y las protestas masivas que han preparado, que pretenden preparar, y los disturbios que además pueden seguir, especialmente si el resultado no es seguro de inmediato, muchos dueños de negocios en las grandes ciudades de Estados Unidos, incluida Washington, tienen expectativas igualmente pesimistas y lo que han estado haciendo, al igual que en todas partes, en diferentes países del mundo, han estado tapiando, han estado protegiendo sus tiendas contra posibles actos de vandalismo y saqueos, poniendo estos muros en las vitrinas literalmente de terciado. Así que todo esto está sucediendo ahora, lo mismo que vemos en diferentes partes del mundo. La Casa Blanca además ha utilizado barreras adicionales también a principios de este año cuando se producían, recordemos, protestas masivas cerca del complejo a raíz del asesinato policial de George Floyd en Minnesota. Bueno, Lafayette Park, como siempre, ha sido un lugar de protesta popular. Fue despejado esta vez a la fuerza de manifestantes y se mantuvo en gran parte cercado durante el apogeo de las protestas. Si ustedes van allá ahora van a poder ver que está completamente cercado, incluso algunos accesos están a la plaza misma, están completamente cerrados. Antes todo eso era un espacio completamente abierto, pero ahora ha cambiado muchísimo este último tiempo, así que la protección ha aumentado muchísimo. Bueno, esto todo es parte de cuando se va perdiendo la democracia poco a poco. Empiezan los cercos, empiezan los muros, todo este tipo de cosas progresivamente para defenderse los unos de los otros. Así que una noticia que hay que pasar, que es completamente relevante, a la que les pido que pongan mucha atención, tuvo que ver con uno de los rallies de Trump, que fue bastante controvertido, porque Trump ha insinuado despedir al Dr. Fauci después de las elecciones. Todo esto se produjo porque en uno de estos rallies mucha gente se puso a decir que empezaron a gritar que despidieran al Dr. Fauci. Así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes a sus partidarios que podría despedir a Anthony Fauci, el principal experto del país en enfermedades infecciosas, de su gabinete el segundo mandato. Bueno, todo esto fue, como les contaba, en Florida. En las primeras horas del día, Trump se mostró en desacuerdo con la cobertura de los medios de la pandemia del COVID-19, lo que provocó que la multitud coreara "Fire Fauci", que echaran al Dr. Fauci. "No se lo digas a nadie, pero déjame esperar un poco después de las elecciones", respondió Trump, citado por CNN, agradeciendo a sus partidarios
el consejo. No se lo digas a nadie, pero déjame esperar un poco hasta el final de las elecciones. ¿Qué querrá decir aquí Trump con esto? Bueno, todo este video se ha hecho viral y está circulando en las redes sociales. Se ha popularizado el término Fire Fauci. Así que todo esto está que arde en las redes sociales. Se ha informado más que el presidente de Estados Unidos tiene planes de purgar a varias personas de su gabinete si ganan las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. Se sabe que Fauci, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, tiene diferencias con el presidente y con otros miembros, como el doctor Atlas también, por ejemplo, sobre el manejo de la pandemia por parte del país. Estados Unidos sigue siendo aún el país con el mayor número de casos registrados de COVID, más de 9.28 millones, el mayor número de muertes por COVID-19, más de 231.000 hasta ahora, lo que se reporta hasta ahora. Recordemos que esta cifra tiene que ver con que Estados Unidos también es el país que ha hecho más pruebas. Así que, bueno, hay que estar atento con este tipo de información que va apareciendo. Queda muy poco para estas elecciones. Espero que la gente que pueda votar lo haga responsablemente. Esta es una decisión que va a afectar a todo el mundo, no solamente a los americanos en sí. Aquellos que aman realmente a su país, bueno, honren su constitución y a quienes la van a respetar. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy aquí en Contracultura News, un programa especial dedicado a este carabinero que ha sido brutalmente asesinado, también dedicado a todo lo que está pasando en el resto del mundo, porque es un programa de información y noticias, y especialmente a las elecciones que a contar de este momento vamos a seguir revisando la principal información, cuando hoy día es lunes 2 de noviembre del 2020. Nos vemos en un próximo programa aquí en Contracultura News. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.